Soy el padre Juan Carlos Ayala y les voy a hablar en este video sobre el proceso de formación del Antiguo Testamento, de la Biblia hebraica, que la conocemos como la Tanaj. Y la Tanaj está compuesta por la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los Nevi'im, que son los libros proféticos, y los Ketuvim, que son los otros escritos, los que nosotros clasificamos como los libros poéticos y sapienciales fundamentalmente. Bueno, ¿cómo se generó primero la Torá, el Pentateuco? De partida, ya en 1876, Julius Wellhausen propuso una teoría para la composición del Pentateuco. Al irse descubriendo de que no fue escrita la ley por Moisés, entonces este autor descubre en el proceso de composición del Pentateuco 5 fuentes. Y la primera de ellas es la fuente yavista, y la llamó así porque llama a Dios Yahvé. Y la sitúa históricamente en el tiempo del rey Salomón, o sea, siglo X, 9 a.C. Esa sería la primera fuente. Después, cuando se dividieron los reinos en el año 931, en el reino del norte, aparecería la segunda fuente de composición del Pentateuco, que es el eloísta, de tinte más bien profético, y alrededor del siglo IX, VIII a.C. Después, en el reino del sur, en la época del rey Josías, cuando él realiza una reforma el año 622, aparecería la fuente deuteronomista. A propósito de unos arreglos que hizo hacer el rey en el templo de Jerusalén, encontraron un libro de la ley que los eruditos piensan que es el Deuteronomio casi en su totalidad. Y por ese tiempo también se fue generando los primeros relatos históricos, que fueron lo que se llama la historia deuteronomista, por lo menos en su primera redacción, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Después del exilio, el exilio en Babilonia comenzó el 587, cuando el rey Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva todo el pueblo de Israel para el exilio en Babilonia, y vuelven el 538. Y allí comienzan la reconstrucción del templo de Jerusalén, que va a comenzar el 520, va a terminar el 521. En ese momento nacería la cuarta fuente, que es la fuente sacerdotal, y que él designaría con la sigla P, de Priest, sacerdote. Entonces, una primera fuente, el yavista, en el tiempo de Salomón, una segunda en el reino del norte en el siglo VIII, una tercera en la época del rey Josías en el siglo VI, y una cuarta en la época de los persas cuando regresan del exilio. Esta teoría no se ha podido mantener en el tiempo porque ya Rolf Rendorf, en 1977, que escribe El problema de la transmisión del Pentateuco, va a decir que la fuente yavista no existe, la eloísta tampoco, y va a decir que el Pentateuco es una composición que ha sido redactada por dos fuentes, o mejor dicho, dos composiciones que son post-exílicas, una deuteronomista que es laica y otra sacerdotal de manos de sacerdote. Y él las llama con las siglas KD a la deuteronomista y KP a la sacerdotal. Luego, en 1995, Eric Zenger escribió una introducción al Pentateuco, y él dice que hubo primero en Jerusalén, antes del exilio, una obra jerosolimitana de historia. Y luego, en el exilio, esa obra fue ampliada por manos laicas y que se llamó Obra Exílica de Historia. Aquí está los libros del Pentateuco, incluido, ¿no es cierto?, Deuteronomio, y los libros históricos
todos juntos. Regresados del exilio, una obra sacerdotal de historia con los que llegaron a reconstruir el templo de Jerusalén después del exilio. Y estos tres se unieron en lo que se llamó la gran obra poexílica de historia, y que contenía desde Génesis hasta el libro de los Reyes, o sea, un Eneateuco. Todos esos libros, contados todos esos libros, compondrían el Eneateuco. ¿Y cómo se separaron? Porque Esdras después separaría los 5 libros, según su teoría, dejándolos como la Torá, los libros de la ley, y los otros, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segundo de Reyes, como los libros de los profetas anteriores, que nosotros llamamos históricos. Bueno, estos libros de los profetas anteriores, aparecen allí muchos profetas que no son escritores. Veamos ahora cómo se fue generando los libros de los profetas. Aquí el proceso es más rápido, porque cuando el profeta empieza su ministerio es como que sale en el diario inmediatamente, o por lo menos en su aspecto fundamental el libro, que después se va retocando un poquito, pero lo principal de las profecías salen inmediatamente, así como sale hoy día el periódico día a día. Y en el siglo VIII, cuando están los dos reinos separados, después de Salomón se dividieron en Israel del norte y Judá del sur, en el siglo VIII, en el reino del norte, tenemos la aparición alrededor del 750 de 2 profetas, Amós y Oseas. Y en el reino del sur ya Isaías 1, que es del capítulo 1 hasta el 39, ese es un profeta del siglo VIII, y el profeta Miqueas, que también actúa en el reino del sur. Por lo tanto, 2 profetas en el norte, 2 en el sur. Y todos estos profetas tratan, en general, estos 4, sobre la cuestión social. Luego avanzamos al siglo VII y llega la época de la reforma del rey Josías, el año 622, y en esta época de Josías está el profeta Sofonía y está también el profeta Nahum, que predicó contra Nínive, que es la capital de los asirios, que el año 721 acabó con el reino del norte, entonces quedó solamente el reino del sur. Bueno, en esta época de Josías aparece el libro de Sofonías, aparece el libro de Nahum, y luego en la época de Joaquín, todavía en el siglo VII, cuando aparece Nabucodonosor y coloca como vasallo a Joaquín, allí aparece la profecía de Habacuc, que es el profeta de los cuestionamientos. Aquí entra ya en el siglo VI Babilonia, el imperio babilónico. Y el año 597 va a realizar, a propósito de que el rey Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor, se murió y vino su sucesor, el rey Joaquín, y cuando llegó Nabucodonosor pescó al rey Joaquín y se lo llevó el año 597 a Babilonia con la gente más importante que había en Jerusalén. Y es la primera deportación. Y aquí tenemos 2 profetas actuando en este tiempo de la primera deportación. En Jerusalén al profeta Jeremías y en Babilonia al profeta Ezequiel. Le va a acompañar al profeta Jeremías Baruch, pero el libro de Baruch va a nacer muy tardíamente. Ahí está la persona nomás del profeta Baruch actuando junto con Jeremías. Viene el año 587 en que el rey Sedecías, que dejó el rey Nabucodonosor, se rebela, entonces viene a sitiar Jerusalén y destruye la ciudad de Jerusalén, incendia el templo, se lleva todas las cosas del templo como botín de guerra, y la segunda deportación se lleva a la gente para Babilonia. Entre las ruinas queda el profeta Jeremías. Allí está, por lo menos, empieza la poesía en Israel como libro, porque poesías hay antes, ¿no?
Empieza en la poesía como libro con el libro de las Lamentaciones, como una obra de poesía, porque hay poesía suelta, pero como una obra con las Lamentaciones de Jeremías. Y más o menos por esta época en que Jerusalén, el año 587, es destruida por el rey Nabucodonosor. Y aparece otro profeta aquí, que es el profeta Abdías, que predica contra Edom, porque una vez que se destruyó, la gente de Edom vino a atacar a los pocos que quedaron viviendo entre las ruinas y los saquearon y los maltrataron. Entonces Edom habla contra esa actitud de ellos. Y allá en el exilio, después del 587, va a aparecer el libro del segundo Isaías, o sea, de los capítulos 40 hasta el 55 de Isaías, es otro profeta. Y este libro se va a llamar el libro de la consolación de Israel, precisamente para consolar a los exiliados que están allá viviendo en Babilonia y diciéndoles que va a haber un regreso como un éxodo, así como salieron de Egipto, pero con un éxodo más grande que el primer éxodo. Y van a reconstruir Jerusalén, que va a ser más hermosa que la primera que destruyó Nabucodonosor. Y va a haber un nuevo templo más grandioso que el primero que construyó Salomón. Bueno, es el libro de la consolación de Israel. Se acaba el exilio el año 538, ¿por qué? Porque aparece otra potencia en el mundo que es Persia, y el rey Ciro vence a los babilonios y empieza esta potencia a dominar el mundo. Entonces, el año 538, Ciro da un edicto para que todos los pueblos que fueron llevados de sus propios países al exilio vuelvan a sus tierras. Y aquí regresa. Y entonces empieza la reconstrucción del templo, y aquí tenemos a dos profetas que predican la reconstrucción del templo, que son el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y ahí podríamos decir que se termina este siglo VI. En el siglo V, cuando están gobernando los persas, entre el rey Jerjes I y Artajerjes I va a aparecer el profeta Malaquías. Después viene el siglo IV, siguen los persas hasta que aparece Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, ¿no es cierto?, va a conquistar, podríamos decir, el imperio persa, va a vencer a Darío III en la batalla de Ixo el año 333 y le va a dar su golpe definitivo en Arbelas, y de esta manera ya comienzan a dominar los griegos. Allí, mientras está Alejandro, se escribe la segunda parte del profeta Zacarías, porque en el tiempo del regreso del exilio era el capítulo 1 hasta el 8, de aquí se va a escribir del 9 al 14. Bueno, al final de la época persa ya tenemos los últimos escritos, Joel, Jonás, que más bien pareciera ser que no pertenece al género profético, sino que es una agadá, una especie de novela, que después cuando veamos los Ketubim vamos a hablar un poquito de eso. Entonces está allí Joel, Jonás y el Isaías III, que va desde el capítulo 56 hasta el 66. Y ahí se va abriendo ya la profecía, incluso termina el Isaías 3, que va de los capítulos 56 al 66, diciendo que incluso de las naciones paganas en el futuro va a haber levitas, o sea, sacerdotes que sirvan a Dios. Bueno, llegamos entonces a la época griega, muere Alejandro Magno y el imperio se divide entre sus generales. Y en un tiempo Israel va a quedar en manos de los griegos que se llaman los Lágidas, que tienen su centro, su capital en Egipto. Y después en otro tiempo va a estar en manos de los otros griegos, los Sedéucidas, que tienen su capital en Siria, Babilonia. Entonces Israel está en el medio de estas dos potencias griegas de ese momento. Y desde el año 301 más o menos hasta el 200 va a estar en manos de los griegos que están en Egipto, de los Lágidas. Y aquí, ¿no es cierto?, es cuando se va a hacer la traducción de la Biblia al griego.
y allí se van a introducir los últimos libros en griego, que son los deuterocanónicos y que las Biblias evangélicas no lo tienen. Bueno, sigamos avanzando, ¿no es cierto? En el siglo II comienzan ya los seleucidas, que son los griegos que pertenecen a la parte de Siria y Babilonia, y aquí viene uno de ellos, que es Antíoco IV Epífanes, que empieza una persecución del judaísmo, porque este monarca griego trató de imponer el helenismo a la fuerza y colocó incluso una estatua en el templo de Jerusalén dedicada a Zeus olímpico. Eso fue terrible para los judíos, y mucha gente empezó a morir por seguir fieles a la ley de Moisés, a la alianza, al pacto con Dios, y son los mártires del judaísmo. Se revela ante esta situación Judas Macabeo, el sacerdote Matatía con todos sus hijos, que son los Macabeos, y el mayor es Judas, y el año 164 le va a lograr quitar el templo de Jerusalén a los griegos. Bueno, en esta época es que se escribe precisamente el libro de Baruch, y aparece también el libro de Daniel, que no es un libro profético, sino que es un libro apocalíptico, igual que el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y precisamente los Apocalipsis nacieron en un tiempo en que la comunidad creyente es perseguida. En este caso, la comunidad judía está siendo perseguida por los griegos, por Antíoco IV Epífanes, y mucha gente está muriendo. Simón, que es hermano, uno de los hermanos de Judas Macabeo, el 141 va a lograr expulsar a los griegos del país, venciendo a la última resistencia griega, que es el Acra, la toma y se van del país. Luego viene Juan, que se convierte en Juan Hircano I, y empieza la dinastía Asmonea. Y esta dinastía de reyes y sumos sacerdotes, la última representante va a ser Mariamne I, que se va a casar con Herodes el Grande, ya el rey que está en los tiempos de Jesús, el que mandó matar a los niños de Belén. Bueno, en todo este tiempo, el 63, entran los romanos. Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén. Y ahora, ¿no es cierto?, pasemos a ver los libros que son llamados los Ketubim. Primero, la poesía. Ya dijimos recién de que el primer libro poético son las Lamentaciones, escritas en el siglo VI, después del 587, en que las habría escrito o contemplando el profeta Jeremías la ruina de Jerusalén destruida por Nabucodonosor. Bueno, y después en el siglo V, es época persa ya, han regresado del exilio, entre los reyes Jerjes y Astarjerjes, está el Cantar de los Cantares y el libro de los Salmos. O sea, el libro de los Salmos, que puede haberse atribuido a David, así como la ley se atribuyó solamente a Moisés y la sabiduría solamente se atribuyó a Salomón, así también la poesía en Israel se ha atribuido a David. Pero muy pocos salmos son de antes del exilio. Hay algunos estudiosos que dicen que solamente 2. Los demás serían todos del tiempo del segundo templo. O sea, el de que se reconstruyó del 520 hasta el 515, en que predicaron Ageo y Zacarías la reconstrucción del templo. Y ahí ya tenemos lista, podríamos decir, la poesía. Los libros sapienciales, Job, Proverbios y Eclesiastés, también en la época persa, justamente entre estos mismos reyes, Jerjes I y Artajerjes I, igual como dijimos del libro de Malaquías. Y luego el Eclesiástico, que ya está escrito totalmente en griego en el siglo II, en el 187 probablemente, y esa es la época seleucida. O sea, cuando están estos griegos, ¿no es cierto?, que gobernaban en la parte de Siria y Babilonia. Y después viene el libro de la sabiduría, el último libro sapiencial, y también va a ser el último libro escrito de la Biblia. Y va a ser recién el año 50.
o sea, ya Pompeyo había llegado al 63, por lo tanto ese libro se escribió en la época romana. Pero no se escribió en Israel, sino en Alejandría y también en griego. Y tenemos completo el Pentateuco sapiencial, Job, Proverbios, Eclesiastés en hebreo, Eclesiástico y Sabiduría en griego. Y luego vienen las Agadá, que son especies de novela, donde están ahí las narraciones de Ruth, Esther, Judith, Tobías y probablemente Jonás. ¿Y qué son las Agadá o narraciones? Son especies de novela para que el pueblo las lea y el pueblo, con la historia que se cuenta allí de los personajes, aprenda a aplicar las cosas difíciles de la ley, del Pentateuco. Ese es el objetivo. Entonces, de una manera entretenida, leen esa novela. Y pareciera ser que hay una novela como un bestseller por siglo. ¿Por qué? Porque Ruth es escrita en el siglo V. O sea, entre Jerjes I y Artajerjes I. Luego viene en el siglo IV Tobías, al comienzo de la época griega. En el siglo III Esther, después del 250, o sea, la época lágida, cuando están dominando los griegos que tenían su capital en Egipto sobre Israel. En el siglo primero, Judith, entre el 100 y el 50 antes de Cristo, o sea, en la época de la dinastía Asmonea. Y prácticamente podríamos decir hay como una novela por siglo. Si ahí metemos, ¿no es cierto?, Jonás, entonces en cada siglo aparecería como una novela. Ruth en el siglo V, Tobías en el siglo IV, Esther en el siglo III, también en el siglo IV sería Jonás, y Judith en el siglo I. Si es que no es más tardío el libro de Jonás, está metido también dentro de esta, porque nos queda un siglo sin producción ahí de novela, que sería el siglo II. Bien, lo relativo a los otros libros históricos que nos quedan, que son 1 y 2 Crónicas y el libro de Esdras y Nehemías, también al final de la época persa. Y los libros de Macabeos, 1 y 2 de Macabeos, primero se escribió el segundo de los Macabeos y después el primer libro de los Macabeos, y ya es precisamente en la época en que se están expulsando los griegos. Entonces, si pudiéramos decir nosotros, ¿cuándo comienza a haber un libro como tal? Y es en el siglo VIII, con Amós y Oseas. ¿Qué había antes? Colecciones sueltas. Hay cánticos, como en el libro del Génesis está el canto de Lamec, que es un canto de venganza, o como está también el cántico en el libro del Éxodo del mar, que canta Miriam después que pasaron el Mar Rojo. Son cantos muy antiguos que fueron incluidos en esos libros. O el canto del pozo en el libro de los Números, o el cántico de Débora en el libro de los Jueces. Bien, hay cánticos sueltos. Hay también bendiciones, como la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, en fin, que esas oraciones venían desde muy antigua, a lo mejor oralmente transmitida, y allí se colocaron. También colecciones de proverbios. Y hay aquí una cosa curiosa, porque se nombran en la Biblia unos libros que no están en nuestros días, como el libro del justo y el libro de las guerras de Yahvé. Dicen que estos proverbios están ahí. Nosotros no tenemos hoy día esos libros. Hay también sagas que son cuentos, como la historia de Abraham saliendo de Ur, la historia de Jacob
y Esaú, lo de las lentejas, también son historias que pueden haberse transmitido oralmente de una generación a otra, y estas son como sagas, la misma de José, mucho más elaborada, que también está al final del Éxodo. Y hay leyes, y sobre todo persisten antiguas, las leyes que del Pentateuco son comunes con los otros pueblos, como el Código de Hammurabi y otras cosas, lo que se llama el Código de la Alianza. Bueno, todo eso existe antes, pero como libro, el primero tendríamos que decir que es el libro de Amós. Y aquí hay una consideración importante que dicen algunos peritos, es que más que la ley de Moisés haya influenciado a los profetas, son los profetas los que han influenciado a la ley. De hecho, en el Reino del Sur, los profetas del siglo VIII, hasta antes de la reforma de Josías, no hablan nada de Moisés, nada de Abraham. Pareciera que no conocen esas tradiciones. Los que hablan de eso son los profetas del norte, Amós y Oseas, y justamente serían los primeros escritores. Y ese ha sido el proceso de composición del Antiguo Testamento, desde el siglo VIII, 750, hasta el año 50, época romana, en que se escribió el libro de la sabiduría. Espero que con este video hayan podido captar, porque son muchos datos y ustedes pueden investigar más.